El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los oyentes de la Pedagógica Radio. Los saludamos en esta semana de mayo, en estos días fríos de mayo. En Calentando la Palabra saludamos a Yolanda Barrantes. Buenos días, Yolanda, productora de la Pedagógica Radio. Muy buenos días, Alejandro. Cordial saludo para usted, para nuestro querido máster Mario Enríquez, para nuestras compañeras Laura Chávez y Diana Torres, quienes pues están pasando por un momentito gripal gracias a esta temperatura. Hoy tenemos 14 grados centígrados y la sensación térmica también. Mucho frío, muchos virus alrededor, pero bueno, aquí estamos calentando la palabra. Todos afectados por las condiciones climáticas, parece que Mario y yo somos inmunes, asintomáticos. Sí, señor. Entonces estamos acá. El día de hoy tenemos un programa muy especial, como lo hemos anunciado por todas las redes sociales. Estamos a punto de conectarnos, estamos esperando a una de nuestras invitadas el día de hoy, que además de las gripas, los malestares climáticos, pues también el tráfico en Bogotá se vuelve terrible. No ha podido llegar nuestra querida invitada, Tatiana Fernández, pero también estamos desde Cali. Tenemos un invitado muy especial desde Cali. Él se llama Abelardo Aranda Velasco, es padre de Michael Andrés Arana Pérez, uno de los jóvenes asesinados por la represión de la policía en Siloé, el 28 de mayo en el 2021, en pleno estallido social. Quiero saludar a Abelardo. Muy buenos días, Abelardo. Sí, muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Yolanda. Sí, yo soy papá de Michael Andrés Aranda Pérez, un joven asesinado en el estallido social 2021 en la Comuna 20, en Siloé, en la ciudad de Cali. Michael era un joven de 24 años que tenía muchos sueños, salió a la protesta el 28 de mayo, era el primer día que salía Michael a las calles y no volvía a casa. Y así sucedió con varios jóvenes en Cali, ¿no? Ese 28 de mayo. Bueno, Abelardo, ¿usted por qué cree que la protesta tomó semejantes dimensiones? Y creo que en Cali fue un ejemplo, ¿no?, de cómo se masificó este movimiento social en contra de las políticas del actual gobierno. Sí, creo que no, 2021 veníamos de una pandemia, la gente estaba pues prácticamente sin empleo, había unos que no han perdido sus empleos, estamos en una crisis económica el 2021 y llega el gobierno de Iván Duque y para hacer unas reformas. Y creo que los jóvenes pues que salieron a las calles, nadie como mi hijo, Michael tenía 24 años y él dio la necesidad de salir a las calles porque no tenía oportunidades, ¿no? Recordemos que esto afectó fue más que todo a los barrios marginados, a los barrios empobrecidos y fueron los que de una u otra forma colocaron esa gota de sangre en todo el país, ¿no? Sí, fue el estallido social dejó unas cifras escandalosas en términos humanitarios, ¿no? Digamos que entre junio y julio del 2021, la organización Temblores reportó 75 asesinatos en el marco del paro nacional, de los cuales 44 habían sido desarrollados presuntamente por la fuerza pública, 83 víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual, para un total de, además de 1.832 detenciones arbitrarias, 1.468 casos de violencia física. En ese entonces, estamos hablando de julio del 2021, la organización Temblores reportaba 3.486 eventos de violencia perpetrados supuestamente por la fuerza pública. En términos de homicidios, en ese mismo momento
se contaban 75 asesinatos, de los cuales 43 habían desarrollado en Cali en ese primer mes, en esos primeros meses del estallido social. Entonces, claramente en Cali hay un síntoma de represión muy fuerte que efectivamente lo vimos por los medios de comunicación alternativos, comunitarios, pues porque los medios del oficialismo, los medios convencionales, trataban de ocultar todas las arbitrariedades y los abusos de la fuerza pública en su momento. ¿Qué podemos decir de ese momento particular, Abelardo? ¿Cómo se vivieron esos primeros meses del estallido social en Cali? Y particularmente, bueno, el 28 de mayo, a un mes de iniciado el estallido social, asesinan a su hijo. Sí, no. Cali fue, te cuento por lo menos aquí en la Comuna 20 en Siloé, yo hago parte de un colectivo que se llama Tribunal Popular en Siloé, que ha sido un ejercicio de investigación popular de barrio adentro, ¿no? Y nosotros, los familiares, con ayuda de varias personas que ejercen los derechos humanos, porque te cuento también, que yo, por lo menos antes de lo que me ocurriera a mí el 28 de mayo, yo tampoco hacía parte de una organización, ¿no? No hacía parte de derechos humanos, no había nada de esto, y a través de lo que me ocurre a mí, también me levanto después de la muerte de mi hijo a aprender todos los derechos humanos, a escuchar, a reuniones, también a dignificar el nombre de nuestro hijo, de los jóvenes asesinados. Entonces, el Tribunal Popular ha servido para eso, ¿no? Para investigar. Y hemos investigado aquí en la Comuna 20, solamente en Siloé, en el estallido social, en 3 meses hubieron 169 personas victimizadas, entre ellos 16 jóvenes asesinados, jóvenes que no superaban los 26 años de edad. Decimos que Siloé es una biopsia de lo que pasó en Cali, ¿no? Todo Cali, pero que el tribunal se hizo solamente en Siloé y arrojó bastantes números de personas victimizadas en la Comuna 20. Este ejercicio nos ha servido también, ¿no?, para nosotros encontrarnos con la familia, escucharlos también, saber sus historias, abrazarlos con nosotros, llevar ese duelo, porque llevar ese duelo de perder un hijo, creo que no es fácil, siempre nosotros queremos que nuestros hijos nos entierren a nosotros, no nosotros enterrar a nuestros hijos, y estos días, digamos 4 años de total impunidad, y han sido los días más difíciles, porque han llegado los días de exhumación, ¿no? De sacar tus cuerpos, de ver a tu hijo como estaba cuando le diste un abrazo, te dices te quiero mucho, hijo, a verlo ahora en un cajón, prácticamente los huesos allí. Entonces ha sido una experiencia para las madres muy dura todos estos días. Inclusive a mi hijo pues lo sacamos por lo menos, te digo, el de mayo, junio, ahora en junio vamos a sacar los restos. Entonces ha sido pues algo que yo digo que no me ha tocado a mí. Es muy duro, y bueno, y siempre hablando por todo, ¿no? Yo veo que la silla vacía simplemente no la dejó un hijo en mis clases, sino que la dejaron muchos jóvenes. Tenemos un registro aquí en Cali de 64 jóvenes asignados en el Poder Social. Creo que son más, y en todo Colombia tenemos un registro de 113 jóvenes. El tribunal ha servido para esto, ¿no? Para informarnos, para crecer, para aprender de todo esto que nos ha ocurrido, y lo más importante es denunciar y que no vuelva a pasar en ningún hogar más. Para mí eso me hace levantar todos los días de la cama y denunciar, hablar, que no pase esto en un hogar más de Colombia. Dice usted, Abelardo, que previo a los acontecimientos del estallido social y el asesinato de su hijo, usted no participaba de ningún ejercicio comunitario, político, reivindicativo. Ahora usted hace parte del Tribunal Popular de Siloé,
¿cierto? Para que nos cuente un poquito de qué se trata eso a los oyentes de la Pedagógica Radio, pero también empieza a ser vocero de este ejercicio del que queremos hablar hoy, ¿no? Digamos, esta búsqueda por una comisión de la verdad del estallido social, que además no solamente involucra los hechos del 2021, del paro nacional del 2021, sino previo a eso, desde el 2019, vienen desarrollándose unas acciones de protesta en términos reivindicativos que dejan también unas cifras alarmantes en términos de los abusos y de la violencia policial. Entonces, cuéntenos un poquito del Tribunal Popular de Siloé, digamos, cómo se conforma, cuáles son los objetivos de ese tribunal que se arma también alrededor de estas situaciones que se presentan en Cali en primera instancia. Hablemos de eso. Sí, pues, como tú decías y como yo te decía también, yo no hacía parte de ninguna ONG ni derechos humanos. Uno vive simplemente en su hogar. Michael era un joven que estudió, o sea, no como digo, toda mi vida he vivido en Siloé de la Comuna 20. Mi hijo se crió ahí, mi hijo estudió allí, mi hijo se preparó allí. Y aquí en la Comuna 20 también tenemos un trabajo familiar. Donde tenemos un taller de motos y trabajamos toda la familia. Mi papá, mi hermano, un negocio familiar. Y la verdad, en la Comuna 20 hemos estado siempre toda la vida. Michael cumple 18 años, estudia y se va a pagar servicio militar. Hago servicio militar porque él amaba su patria, él quería ver mejor sus jóvenes también, con mayor oportunidades. Y al año volvió y dijo, papá, yo quiero seguir estudiando. Y yo le dije, hijo, pues va a ver que la situación económica nosotros es bastante dura. Entonces se puso a trabajar y estudiaba y estaba trabajando. Y Michael conforma un hogar y deja una bebé de 2 años y medio al momento de su deceso, ¿no? Pero bueno, eso ha sido algo para aprender nosotros también de todo esto. Y como te dije, yo quiero que la voz de mi hijo no se calle, y la voz de todos esos jóvenes que fueron asesinados también siga sonando, porque no dejemos de que la memoria se pierda, ¿no? Que llegue al olvido todo esto que pasó en Colombia, en Cali, en Popayán, aquí cerca Jumbo, Palmira, en Medellín, bueno, en varias partes donde eran jóvenes que les arrebataron sus días y sus sueños. Y el tribunal lo conformaron varias personas de distintas ONG, ahí está Noma, y varias personas que hicieron el tribunal, y nosotros hacemos parte del tribunal como familiares, ¿no? Como familiares de víctimas. Allí no hemos sido reconocidos como con el Estado, que hemos sido víctimas de la fuerza policial, pero pues somos víctimas de una u otra forma, utilizados en el estallido social. Pero el tribunal ha servido mucho para encontrarnos, para esa justicia simbólica, ¿no? Es un ejercicio donde hubieron 11 magistrados internacionales, vinieron de Cuba, Estados Unidos, Bolivia, Perú, Alemania, vinieron personas allá a escucharnos a nosotros, a escucharnos qué había pasado, quién era Michael, quién eran los jóvenes que habían asesinado aquí en la Comuna 20 y la reflexión que hubo. Entonces ellos llevaron toda esa documentación y vinieron a dar un veredicto después de un año. Encontraron que eso era genocidio continuo contra la juventud, porque fue la juventud la que asesinaron. Recordemos que jóvenes que no superaban los 26 años de edad fueron asesinados en la Comuna 20, y fueron 16 jóvenes que asesinaron aquí en la Comuna 20. Entonces el tribunal ha servido para demostrar también al Estado que la justicia sí se puede hacer, aunque sea simbólico a esto, aunque sea nosotros, aunque sea del barrio, sí se puede hacer justicia, ¿no? Bueno, esto no es vinculante, el tribunal no es vinculante, no vincula a nadie, pero sí se dijo que era un genocidio continuado contra la juventud. Y también, pues nosotros como tribunal, hago parte también
de otro colectivo a nivel nacional que se llama Médico, Memoria Viva Colombia también. Hago parte de ese colectivo y nos hemos juntado con varios colectivos en Bogotá, inclusive con Tatiana también, Justicia por Dubán, Bogotá, Medellín, de Popayán, de varios lados de Colombia donde hubieron jóvenes asesinados, para exigirle al gobierno de Gustavo Petro también una comisión de la verdad que él prometió el 10 de mayo del 2024 cuando estuvo aquí en Cali en el Coliseo del Pueblo. Prometió esa comisión de la verdad, se la asignó al Ministerio del Interior y esta es la hora que no se ha hecho el decreto para hacer esa comisión de la verdad. Entonces estuvimos estos días en Cali diciéndole a Gustavo Petro y pidiéndole allá que haga esa comisión, que se saque ese decreto para que esa comisión se haga realidad, que sepa la verdad, que sepa qué pasó, por qué asignaron a los jóvenes. Entonces, siempre estamos reclamando con varios colectivos, ¿no? También estuvimos en Bogotá hace como 15 días más o menos. Sí. En el marco de la Feria del Libro, por ahí los vimos. Exacto, sí. Sí. Bueno, pues muy importante esto. Vamos a escuchar una pequeña pieza sonora que preparó Yolanda en términos de ese pronunciamiento que hacen ustedes alrededor de la necesidad de esta comisión de la verdad en el marco del estallido social 2019-2021. Y entonces seguimos conversando ya en profundidad de este tema en particular. Estás escuchando Calentando la Palabra por la Pedagógica Radio. Presidente de la República, solicitud, cumplimiento del compromiso con la creación de una comisión de la verdad sobre la represión estatal en el paro nacional 2019-2021 en Colombia. Señor presidente, respetuoso saludo. El 10 de mayo de 2024, en el Coliseo del Pueblo de Cali, usted ordenó al ministro del Interior que creara una comisión de la verdad para esclarecer los casos de represión estatal que se presentaron en el gobierno del expresidente Iván Duque contra el paro nacional iniciado en el 2019 y que se reactivó a partir del 28 de abril del 2021. Han transcurrido casi 12 meses y no se conoce nada, ni siquiera un borrador de dicho decreto. Empero, las respuestas del Ministerio del Interior siguen siendo evasivas y difusas, con una clara intención de eludir dicho compromiso. Hoy, a puertas de cumplirse 4 años del estallido social de 2021, por lo menos 169 personas asesinadas, los centenares de personas heridas, incluso con secuelas de por vida, como las lesiones oculares, los centenares de personas detenidas y maltratadas por la fuerza pública, así como un número importante de personas dadas como desaparecidas, siguen clamando que la Administración de Justicia actúe para que la sociedad conozca los motivos de las agresiones, los sueños y las búsquedas de las personas victimizadas, al igual que los responsables de dichos crímenes, los que nunca debieron ocurrir. Los abajo firmantes y familiares de víctimas, procesos organizativos y organizaciones acompañantes y solidarias, hemos estado dispuestas a seguir aportando nuestros mejores esfuerzos para que se esclarezca la verdad, se haga justicia y perviva la memoria de nuestros seres queridos. En tal sentido, hemos impulsado desde nuestras posibilidades diversas iniciativas que permiten reivindicar la memoria de nuestros muertos, así como los motivos de sus justas luchas y las formas en que fueron reprimidos por las fuerzas estatales, estatales o civiles en coordinación con la fuerza pública. Todo ello, más nuestros deseos de justicia, los hemos dispuesto para que por lo menos se establezca
una comisión de la verdad, la que debería propender por la garantía de los derechos de las víctimas y sobrevivientes, es decir, que se garantice el derecho a la verdad, vinculado al derecho de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Bueno, escuchábamos ahí en contexto, de manera muy concreta, como todas las peticiones, más bien las exigencias que hacen estas organizaciones, que son unas 30 organizaciones defensoras de derechos humanos, defensoras de organizaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil que se han reunido justamente en el marco de exigir un ejercicio de verdad, de justicia y de aclaración alrededor de los acontecimientos. Entonces ahora sí vamos a saludar a Tatiana Fernández Cuy, acompañante del colectivo Justicia por Duván, maestra, bibliotecaria y defensora de derechos humanos. Hace parte del Banco de Datos de Derechos Humanos, Portal de la Resistencia y de la Ruta de Exigibilidad de una Comisión de la Verdad para el Estallido Social 2019-2021. Tatiana, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, buenos días a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Bueno, Tatiana, estamos hablando con Abelardo un poco del contexto en el que se presentaron los acontecimientos del asesinato de su hijo, Michael Andrés Aranda, en Cali. La manera como la gente se fue organizando también en lógica de exigir verdad y un ejercicio de memoria alrededor de las víctimas del estallido social, a partir también del tribunal, pero entonces ahora queremos hablar de esta comisión de la verdad. ¿De dónde surge esta idea? ¿Quiénes están participando allí? ¿Cuáles son también los propósitos de este ejercicio? Sí, un poco como mencionaba hace un momento Abelardo, digamos que es muy triste que abunden las organizaciones de víctimas y sobre todo las organizaciones de familiares de víctimas. Después del 2021 y también después del 2019, aquí en Bogotá después del 2020 con el caso del 9 de septiembre, muchas familias empezaron a organizarse un poco exigiendo la verdad sobre sus casos, sobre los responsables y las motivaciones, y sobre todo exigiendo que los nombres de sus hijos y de sus familiares pudieran ser unos nombres, digamos, limpios en ese mismo ejercicio amoroso de memoria. Y a partir de ahí nosotros participamos en el estallido social en la parte sur, en el portal, en lo que se denominó el portal Resistencia, alrededor del portal de las Américas. Y allí el 5 de junio del 2021 desaparecieron a Duván Felipe Barros. Él es un joven de 17 años, es el hijo de Cecilia Barros, su hijo mayor, y 37 días duró buscándolo Cecilia entre medicina legal, la policía, los hospitales, y es hasta el 11 de julio que medicina legal confirma que Duván estaba en sus instalaciones desde el 6 de junio. Entonces, un poco nosotros nos conformamos un colectivo alrededor, un colectivo familiar alrededor de la memoria de Duván, y en esa búsqueda nos damos cuenta un poco que hacen falta también muchas otras personas, que hay muchas victimizaciones, que hubo gente que perdió los ojos, que fue desplazada, que tuvo que exiliarse, que fue amenazada, y sentíamos que había la necesidad un poco de volver sobre esos hechos que fueron muy difíciles, casi 2 meses de confrontaciones, y que había que volver para poder establecer lo que nosotros creemos y que hemos confirmado, y es que hubo una atención sistemática de la protesta social como si fuera un tratamiento de guerra, y que era particularmente contra los jóvenes y contra los jóvenes empobrecidos de este país. Así que como nosotros, Abelardo y las personas en Cali hicieron el tribunal, nosotros
El año pasado también empezamos una iniciativa que es el Banco de Datos de Derechos Humanos del Portal de la Resistencia, que es una iniciativa precisamente de documentación de la violencia política en la zona suroccidental de Bogotá, que es Bosa, Kennedy y en el municipio de Soacha, sobre los casos acontecidos entre el 2019 y el 2021. Y un poco en esta búsqueda nos encontramos con otras organizaciones en Bogotá, el Tribunal Popular de Engativá, en Cali, en el Valle, en Palmira, en Popayán, de familias o acompañantes o personas que habían participado de las movilizaciones y que sentían que hacía falta que se escucharan las voces, pero que se escucharan además las voces en un ejercicio muy sistemático que pudiera dar cuenta de que no fue gratuito, de que no es fortuito, de que no fueron errores, sino que fue un direccionamiento particular que pretendía extinguir prácticamente a los jóvenes populares en el país. Un poco así es que nace la comisión, la ruta un poco de exigencia de la Comisión de la Verdad. Nosotros fuimos invitados por el Tribunal Popular de Siloé, precisamente un poco porque las familias se conocieron el año pasado, se encontraron en sus dolores, pero también en sus luchas, en las formas en las que han sabido enfrentar el dolor y la impunidad. Y hemos pues emprendido un ejercicio que hoy tiene más de 35 organizaciones y que pretende hacer precisamente una documentación sistemática a nivel nacional que nos permita, en este primer momento hicimos una primera entrega con los datos que teníamos, con el apoyo de muchas organizaciones defensoras de derechos humanos y pues nos da más de 1.000 victimizaciones en 3 casos en específico, que son los asesinatos con 169 jóvenes asesinados entre el 2019 y el 2021, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos, que es sobre todo en lo que se multiplicó demasiado la cifra en lugares como en ciudades como Bucaramanga o en Cali o aquí mismo en Bogotá. Y también teníamos como en tercer caso, digamos, como en lo que habíamos pretendido desde la comisión, la tentativa de homicidio, que se diferencia un poco para nosotros de los tratos crueles e inhumanos porque tiene que ver con las lesiones que se propician a las personas en las movilizaciones, pero que tienen una fuerte intención de cegar, de inmovilizar, de herir con mucho dolor y de las cuales también hay demasiados casos a nivel nacional. Muy triste, Tatiana. En verdad, estas cifras que nos presentan son muy dolorosas, nos conmueven muchísimo, pero pues además quiero preguntarte desde tu escenario, ¿por qué crees que la fuerza pública ejerció semejante represión contra los jóvenes? Nosotros creemos que, digamos que está en la base un poco de los mecanismos de represión estatal. En este camino hemos conocido muchas personas como las hermanas San Juan, por ejemplo, que dan cuenta que las estrategias, por ejemplo, de desaparición y de aniquilamiento de la vida llevan más de 40 años en el país, ¿no? El tratamiento de la protesta como un ejercicio de guerra ha sido un tratamiento histórico del Estado, pero se profundizó precisamente en el estallido social. Hubo un mecanismo y una intención del expresidente Iván Duque y de las fuerzas militares precisamente de exterminar, y eso pues se vio precisamente en las cifras. Digamos que la diferencia un poco que entendemos nosotros y las familias es que esta vez la gente tenía celulares, ¿no? Un poco la transmisión en vivo garantizó que esto corriera muy rápido, que se pudiera ver qué sucedía en todas partes y al mismo tiempo, y que no eran casos aislados, y esto digamos que ha permitido que con el tiempo también nos podamos juntar las organizaciones. Pero claro, creo que es un direccionamiento de la fuerza pública. El bloque de víctimas contra la brutalidad policial hace parte también de esta iniciativa, porque precisamente justo conmemoramos también 20 años del asesinato de Nicolás Neira este año, y se viene andando ese tipo de propuestas que tienen que ver
con el desmonte del ESMAD, pero además con una reestructuración real de la fuerza pública en la atención a la movilización social. Sí, tal vez, digamos que ante la incapacidad de los gobiernos, no es solamente el gobierno de Iván Duque, sino históricamente la manera como el Estado ha manejado las demandas de sus ciudadanos ha sido a partir de la represión, no ha sido la salida política, no ha sido escuchar, no ha sido transformar las realidades y las políticas que afectan de manera directa a los ciudadanos, sino es todo lo contrario, ¿no? Ante la protesta social, pues siempre ha habido un tratamiento militar, ¿no? Entonces ya tenemos antecedentes desde la masacre de las bananeras, ¿sí? Incluso antes, en la que la respuesta del Estado ante las demandas, ante los reclamos y los inconformismos de la ciudadanía ha sido el tratamiento militar. Y obviamente en gobiernos como los de Álvaro Uribe, como los de Juan Manuel Santos, los gobiernos de Iván Duque, pues ha sido la represión total, ¿no? Ha sido como un ejercicio de represión en el que no solamente tiene que ver con dispersar las protestas, sino también por intimidar a los manifestantes a partir de ejercicios como el que ustedes plantean, que me parece muy interesante esto de las tentativas, ¿no? Esta de la agresión física, la de dispararle a los ojos a los manifestantes, ¿cierto? Que no es necesariamente el asesinato, pero es una manera directa de una afectación, es decir, un policía que ha sido entrenado para usar un arma no letal, que la usa disparando a los ojos a un manifestante, él sabe cuál es la consecuencia de eso. Y en parte un poco el caso juzgado del policía que asesinó a Nicolás Neira tiene que ver con eso, ¿no? Entonces es un policía que tiene una instrucción sobre el uso de un arma y sabe que no le puede disparar a la cabeza a una persona porque puede matarla. Y eso lo hizo tal cual. Entonces, tiene que ver con eso, pero me parece también muy importante poder resaltar acá, pues además del ejercicio sistemático de las organizaciones, de poder documentar los casos, de poder trabajar también en un ejercicio de cabildeo con sectores políticos, con congresistas, con gente que de alguna manera también pueda respaldar la idea de esta construcción, de esta consolidación de un ejercicio, de una comisión de la verdad, que tiene que ver también no solamente con esto, sino tiene que ver con la posibilidad también de revisar cuál es el papel, por ejemplo, que juegan los medios de comunicación en un momento como este del estallido social, ¿no? Entonces, las primeras imágenes que nosotros veíamos en los noticieros y en los medios de comunicación, pues referenciaban a manifestantes que de manera desbordada, caótica, desorganizada, salían a tomarse las calles, ¿cierto? Un poco la narrativa de los medios de comunicación fue la estigmatización y la criminalización de la protesta social y en esa medida también la justificación entonces de la violencia policial, del desborde policial alrededor de esto. ¿Cómo ustedes también han venido revisando esa manera como se documentó, cómo se registró en los medios de comunicación? Particularmente en Cali, recuerdo, era particular ver cómo los medios de comunicación quedaban a veces sin argumentos, cuando además los comunicadores populares, la gente que estaba registrando la protesta social, pues podía salir con evidencias muy concretas de los abusos de la gente. ¿Cómo ustedes vieron eso y cómo también disponerse a construir un relato distinto a partir de la documentación, a partir del testimonio, a partir del ejercicio de memoria que también se hace acá? Yo creo que en particular el ejercicio de los medios fue muy lesivo para la manifestación social. Incluso tenemos algunos rastreos ya a nivel de Bogotá, dentro del
dentro del banco de datos que dan cuenta un poco de ese ejercicio, cómo iniciaron en el 2021, en abril, cómo es ese tratamiento de medios que inicia como los jóvenes en las calles, la protesta social, exigen que se cancele la reforma, pero quizás luego de unos 15 días, cuando los puntos empezaron a crecer y a crecer y a aglomerar más gente, la narrativa cambió un montón. Entonces ya salía todos los días: vándalos rompen, vándalos hacen, vándalos. Las personas no pueden llegar a sus casas. Y le faltaba demasiada profundidad, digamos. Al final, un poco el estallido tiene la importancia a nivel nacional porque las personas logran encontrar en ese espacio, en esos espacios físicos, un lugar para la compañía, un lugar para el cuidado, un plato de comida caliente, un espacio para jugar, para compartir y también para discutir hacia dónde puede ir, digamos, el destino próximo, ¿no? El destino local, el destino distrital, el destino nacional. Y eso se vio muy opacado por ese cubrimiento pues, de los medios tradicionales que tenía que ver un poco con las confrontaciones, pero que jamás se preguntaba sobre quién iniciaba la confrontación, por ejemplo, que es parte de las cosas que nosotros pues hemos discutido un montón y es no siempre y en la mayoría de las veces las confrontaciones las inicia la fuerza pública, y las inicia la fuerza pública porque quiere desplazar las personas y en estos espacios en particulares quería exterminar las personas de una manera muy violenta. Y creo que el ejercicio que han hecho las familias, que hemos hecho los colectivos y las organizaciones posterior al estallido social, ha demostrado eso, porque las personas que hemos vuelto a esos puntos, a resignificar la memoria, hemos vuelto sembrando, modificando el espacio público para la vida, llevando el plato de comida caliente, llevando los espacios culturales, los picados de fútbol, la música, los talleres, el bordado, y creo que eso pues ha cambiado un poco también como la forma en la que se ven esos espacios, y todo ha sido de nuevo pues gracias como a la insistencia sobre todo de los familiares y las organizaciones que se han reunido a hacer memoria de no solo de la injusticia y de la impunidad, sino de lo que eran y son esos jóvenes para las familias. Abelardo, ¿por qué es importante este ejercicio de la Comisión de la Verdad sobre el estallido social para ustedes particularmente? Y bueno, y también cuéntenos qué ha significado para ustedes juntarse y escuchar a organizaciones de Soacha, organizaciones del Portal de la Resistencia, de otras ciudades en las que también sucedieron estas cosas y que de alguna manera pues marcan la pauta para construir colectivamente esta apuesta por una Comisión de la Verdad. Bueno, yo creo que esta Comisión de la Verdad, nosotros los familiares, es muy importante, como dice la palabra, que sepa la verdad, que dignifique el nombre de nuestros hijos. Nuestros hijos no eran unos vándalos, no eran unos terroristas, no les pagaban por estar allí. Entonces, siempre que sepa la verdad, para nosotros como familiares de víctimas, es muy importante, ¿no? Como te decía ya, y como mi vida me ha cambiado, ¿no? Yo era simplemente una persona que vivía en su hogar. Sí, en ese tiempo, por ejemplo, mataron 5 niños en Llano Verde, aquí en Cali, y mismo uno como sociedad dice, bueno, por algo los mataron. Pero cuando te toca a ti y es todo esto que pasa en Colombia y conoces la historia también, a través de esto que digo que mi vida me ha cambiado porque yo he viajado, he tenido la oportunidad de viajar mucho a Medellín, Bucaramanga, Bogotá, he estado hasta Argentina escuchando lo que pasó en Argentina, toda la represión que hubo en Argentina también, aprendiendo de todo esto y que han habido comisiones también. He escuchado pues otros compañeros que han dicho, no, las comisiones han habido aquí en Colombia, han habido varias comisiones. Entonces creo que la Comisión de la Verdad que seguimos nosotros que se realice es para
para eso, ¿no? Para que se acabe la impunidad de este país, para que haya verdad, para que la comunidad siga existiendo en este país, para que no se borre, no se lleve al olvido todo lo que pasó en el estallido social. Y decimos también que el estallido social comenzó en el paro del 2019, del 2019 a 2021. Entonces es importante organizarnos y le hemos llamado a este ejercicio de juntanza con todas las organizaciones. La justicia es la verdad en acción. Si queremos justicia en acción y con la verdad. Entonces por eso sí es la Comisión de la Verdad es importante para nosotros como familia, ¿no? Y perdón, la otra pregunta que escuchan, la otra pregunta. Sí. La otra tiene que ver con lo que ha significado para ustedes encontrarse con otras historias en otras geografías del país que también sufrieron las violencias policiales y la represión muy fuerte. ¿Qué ha significado para ustedes desde Siloé, desde el tribunal? No, para nosotros ha sido muy importante. Tengo la dicha de conocer a Tatiana, allá al portal de la Resistencia de Bogotá, porque hemos ido allá a Suizo, donde ellos tienen un jardín de la vida, un jardín donde siembran vida, donde tú siembras como familiar una planta y adoptas esa planta como si fuera tu hijo, ¿no? Quisiera que saliera adelante, que creciera, que echara un fruto. Y entonces eso ha sido una experiencia muy linda con doña Cecilia, con la mamá de Juan Barros. Ha sido una experiencia muy linda. Cuando nos vemos nos abrazamos, lloramos, porque también este dolor creo que también lo llevan las madres, ¿no? Siempre he dicho que es como las madres las que van a la cabeza. Mi esposa María Italia Pérez siempre también está allí a la cabeza, y las madres son como que ya no, y los padres como que vamos a la segunda línea, ¿no? Como de allá atrás, de estas mujeres que son muy empoderadas. Mi esposa una, Cecilia otra, pero así como te cuento de ellas, también hay muchas madres, doña Laura Guerrero, doña Sandra, doña Gloria acá en Cali, son mujeres muy empoderadas de esos ejercicios, ¿no? De memoria, de que haya verdad. Y conocer otros procesos ha sido muy lindo. Como te digo, mi vida me ha cambiado y he estado escuchando, porque creo que desde la escucha también es muy importante aprender, ¿no? He aprendido de Tatiana, de otras organizaciones, de otras personas. Me he sentido rodeado de mucha gente linda, y a veces en el espacio he dicho que he perdido amigos, pero he ganado muchas personas lindas que me han acompañado en todo este proceso. Y tú sabes que en esto, pues, nosotros somos gente de barrios muy empobrecidos, que no tenemos oportunidad. Yo, por lo menos, no terminé mi bachillerato, mi esposa es bachiller, exactamente. Entonces somos personas que no sabíamos nada de esto, ¿no? Y a través de encuentros, de escuchas con otras personas, hemos aprendido también y hablar y desarrollarnos y exigir una verdad, y que no haya más derramamiento de sangre en este país. Esto sería muy importante para nosotros alzar la voz siempre. Bueno, muy importante esto que nos ha planteado usted acá. Yo quisiera preguntarle a Tatiana, ¿cómo se imaginan que pueda ser metodológicamente el desarrollo de esa comisión de la verdad, teniendo en cuenta el antecedente de esta comisión que aconteció en el marco del acuerdo de paz con las FARC, que lideró el padre Francisco de Rú y que desplegó toda una serie de dispositivos, pues para que eso no solamente fuera un documento leído, sino que eso pudiera introducirse también en la memoria colectiva de este país, ¿sí? Y teniendo en cuenta también ese ejercicio de la memoria, y de la memoria también en disputa, ¿cierto? Pues porque, claro, mientras las víctimas en el portal de la Resistencia, en Siloé, en Soacha, han venido construyendo y tejiendo un relato sobre lo acontecido en este estallido social, pues hay otros actores que han estado ahí vinculados a esto, ¿cierto?
los Andrés Escobar, los mismos miembros de la policía, los que eran gobierno en ese momento, tendrán una manera de entender ese relato. Entonces, ¿ustedes cómo piensan que van a dialogar, a construir un relato colectivo del estallido social y de las víctimas del estallido social alrededor de esto, teniendo en cuenta pues que esos relatos igual siguen en disputa? Quizás lo más importante es que estén en el centro las víctimas, ¿no? La Comisión de la Verdad tiene que ver sobre todo con que estas familias, pero además las familias que aún no han encontrado un lugar para poder decir lo que les pasó, puedan encontrar ese espacio, que el Estado pueda dar cuenta sobre qué fue lo que pasó en primera medida, pero además que se puedan tomar las medidas de justicia que las familias están esperando. Cumplimos 4 años del estallido social este mes, el mes que pasó, y aún no han avanzado los casos en casi ningún hecho victimizante. Entonces yo creo que nosotros nos imaginamos una comisión de la verdad que tenga en el centro a las víctimas, que pueda ir a los lugares donde acontecieron estos hechos victimizantes y que pueda establecer también una ruta que permita el avance a nivel jurídico de estos casos para que las familias puedan tener memoria, por supuesto, de sus víctimas, justicia precisamente sobre sus casos y verdad. Como lo decía Abelardo, pues para nosotros precisamente la justicia es eso, es esa verdad que se hace acción en este momento cuando nosotros pues lo estamos caminando y queremos que precisamente el gobierno nacional también lo camine con nosotros como se comprometió hace un año. Bueno, a Abelardo, a Tatiana, un agradecimiento por habernos acompañado en este Calentando la Palabra del día de hoy, dedicado justamente a esta exigencia de una comisión de la verdad por las víctimas del estallido social del 2019 al 2021 en Colombia. Entonces, seguimos conectados y esperamos, bueno, pues otras acciones. Sabemos que han estado ahí como en el ejercicio de cabildeo, han hecho ruedas de prensa, han estado saliendo a la opinión pública, tratando también de posicionar esta idea y de mirar cómo llega a desarrollarse en algún momento. No sé ahorita qué actividades tienen programadas próximamente para que la gente pueda acompañar, pueda saber cómo está la cosa. Por ahora estamos precisamente como en las reuniones de seguimiento que establecimos con congresistas para el asunto del avance de los casos en fiscalía, pero vamos a seguir insistiendo. Así terminamos Calentando la Palabra del día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados y a ustedes por su amable audiencia. Los invitamos a quedarse con Nautilus. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.